A ver, hablemos de uno de los momentos que de verdad sacudieron la historia, la Reforma Protestante. Pero no vamos a verlo como un simple evento de un libro de texto. Vamos a tratar de entender por qué, dadas las circunstancias de la época, tanto en lo espiritual como en lo histórico, la Reforma no fue un accidente, sino algo que casi era inevitable que pasara. Y aquí es donde entra la pregunta clave, la que le da la vuelta a todo. ¿Los reformadores eran rebeldes que estaban abandonando el barco? ¿O eran más bien marineros que intentaban desesperadamente repararlo desde adentro? Porque para ellos, la iglesia era su casa, pero una casa que estaba haciendo agua por todos lados. Su objetivo no era hundirla para construir otra, sino tapar las fugas que amenazaban con destruirla por completo. Ok, pero ¿qué tan mal estaban las cosas? ¿De verdad era para tanto? Para entender la urgencia de la reforma, tenemos que ver de cerca qué estaba pasando. Y, como casi siempre, si seguimos el rastro del dinero, encontramos el problema. En el mero corazón de la crisis había un sistema financiero, pero gigantesco, montado alrededor de las indulgencias. Y ojo, esto ya no era una simple cuestión de teología. Se había convertido en una verdadera industria. A ver, oficialmente la idea iba más o menos así. Una indulgencia era una forma de acortar el tiempo que un alma pasaba en el purgatorio. La Iglesia enseñaba que tenía una especie de cuenta de banco espiritual, el famoso tesoro de los méritos, que estaba lleno de la bondad acumulada de Cristo y los santos, y de ahí, pues el Papa podía hacer retiros para ayudar a la gente. Y fíjense en esto porque es clave. Esta cita no la escribió un historiador protestante para criticar, para nada. Viene ni más ni menos que de la Enciclopedia Católica. O sea, cuando tu propia gente está diciendo que la odiosa codicia de dinero fue la causa principal, bueno, pues ya sabemos que el problema era real y muy, muy grave. Un ejemplo clarísimo de cómo funcionaba esto es el caso del arzobispo Alberto de Brandeburgo. Este señor, para que nos demos una idea, básicamente compró su puesto, varios puestos, y se endeudó hasta el cuello. ¿Y qué pasó? Roma le dio permiso para vender indulgencias especiales en su zona. El trato era simple. La mitad de la lana era para él, para pagar su deuda, y la otra mitad para Roma, para la construcción de la nueva Basílica de San Pedro. Negocio redondo, ¿no? La multa que le cobraron, además de todo lo demás, fue de 10.000 ducados. 10.000. Es una cantidad de dinero que hoy sería una fortuna. Así que imaginen la escena. Una persona humilde, dando sus últimas moneditas, creyendo de corazón que está salvando a un ser querido del purgatorio, cuando la realidad es que la mitad de ese dinero se iba directo al bolsillo de un arzobispo para pagar las deudas que él mismo se buscó. Es tremendo. Y aquí hay que entender algo súper importante. Este sistema no era una tradición de los apóstoles ni nada por el estilo. Para nada. Fue como una bola de nieve que fue creciendo y creciendo por 400 años. Empezó como una ideíta por allá del siglo XI, luego le sumaron el concepto del tesoro de los méritos, y para el siglo XVI ya era esta maquinaria financiera monstruosa que estamos viendo. Ok, entonces la pregunta lógica es, si el negocio era tan corrupto, ¿por qué la gente no decía nada? ¿Por qué no se quejaban más? Bueno, la respuesta es bastante oscura y brutal, y nos lleva directo a la segunda gran razón por la que la reforma era necesaria. La Iglesia no debatía con quien la cuestionaba. Los perseguía violentamente. Y la verdad es que la gente sí protestaba. Claro que sí. El problema era lo que pasaba cuando alzaban la voz. No te ganabas un debate, te ganabas muchas veces una sentencia de muerte. Un siglo antes de que Lutero apareciera en escena, un sacerdote de Bohemia llamado Jan Hus ya estaba denunciando exactamente los mismos abusos. A este hombre, a Hus, le prometieron un salvoconducto, o sea, un pase seguro, para ir a explicar su postura en el Concilio de Constanza. ¿Y qué creen que pasó? En cuanto llegó, lo arrestaron, lo enjuiciaron y lo quemaron en la hoguera. Su muerte no fue un accidente del sistema, no. Fue el sistema funcionando a la perfección, tal como estaba diseñado. Y aquí tenemos la justificación teológica para todo esto. Esta bula papal de 1302 es clarísima. Básicamente dice que hay dos espadas. La espiritual, de la Iglesia, y la temporal, la de los reyes y ejércitos. Y la espada del rey, pues tenía que estar al servicio de la Iglesia, a voluntad y tolerancia del sacerdote. O sea, el Estado tenía que ser en la práctica el brazo armado de la Iglesia para aplastar cualquier herejía. Y no hablamos solo de personas, ¿eh? Grupos enteros, como los valdenses, que se oponían a las indulgencias y otras prácticas, fueron cazados y masacrados sistemáticamente. Y aquí viene la ironía más retorcida de todas. Los papas ofrecían una indulgencia plenaria, o sea, el perdón total de los pecados, a cualquiera que se uniera a una cruzada para matar a estos otros cristianos. Pensemos en eso un momento. El perdón se convirtió en el premio por matar a quienes cuestionaban el sistema del perdón.
Es de no creerse. Entonces teníamos este cóctel explosivo. Por un lado, corrupción financiera, y por el otro, una opresión brutal. Pero en el fondo de todo, lo que había una crisis espiritual profundísima. Y es justo aquí donde la búsqueda personal de un monje, un tal Martín Lutero, se convierte en la chispa que prende fuego a todo. Lutero era un hombre atormentado. Vivía aterrorizado por el juicio de Dios, por sus propios pecados. Para él, redescubrir la idea de que la justificación es por fe, no por obras, fue una liberación total. Él mismo lo dijo. Sintió que había nacido de nuevo, como si de repente se le hubieran abierto las puertas del paraíso. Imagínense el peso que se quitó de encima. Y aquí vemos el choque frontal de dos mundos. La primera de las famosas 95 tesis de Lutero decía que cuando Jesús dijo arrepiéntanse, se refería a que toda la vida del creyente fuera un continuo arrepentimiento. Era una idea radical. Estaba diciendo, a ver, seguir a Cristo es un estado constante del corazón que se vuelve a Dios, no es una transacción para comprar un papelito que te absuelve. Y esto nos lleva al verdadero corazón del asunto. La reforma no fue solo un no a la corrupción, fue un sí gigantesco a otra cosa. Fue redescubrir un mensaje que ofreció una paz que la gente necesitaba desesperadamente, porque vivían ahogados en ansiedad espiritual. Y se puede sentir ese alivio, esa bocanada de aire fresco en estas palabras de Catalina Parr, la última esposa de Enrique VIII. Ella creció en el sistema antiguo, pero abrazó estas nuevas ideas protestantes. Y para ella, este mensaje no era una teoría abstracta, eran palabras amables, misericordiosas y reconfortantes. Se puede ver el cambio radical que esto provocó en la gente. Pasaron del miedo a la confianza. Palabras como segura, valiente, ya no era una fe de a lo mejor, sino una fe de certezas. Y para gente que vivía con un terror diario al juicio final, encontrar un mensaje que podía apagar toda desesperación, bueno, eso simplemente lo cambiaba todo. Y todo esto al final nos deja con una pregunta que la verdad sigue resonando hoy. En un mundo que sigue lleno de ansiedad, de miedo, de búsqueda, esta lucha de los reformadores por encontrar una paz que de verdad apague la desesperación se siente más actual que nunca. Así que la pregunta queda en el aire. ¿Qué significa hoy para nosotros encontrar ese tipo de paz?